Hoy tenemos a un invitado súper especial, que también considero un gran amigo, aunque no nos hemos visto en vivo y en directo todavía. Manel Rives es docente de primaria, formador destacado de Apple, formador de docente y autor de LinkedIn Learning, y en general especializado en tecnologías educativas modernas y dinámicas activas del aprendizaje. Quiero resaltar que Manel es un gran pionero en España de la aplicación productiva de tecnologías para el aprendizaje. Y es uno de los educadores a seguir que mencioné en mi primera columna este año, dedicada a la búsqueda de la sabiduría, que tanto hace falta ahora en un mundo cada vez más tecnológico. Con la tecnología siendo cada vez más inteligente, pero desde mi perspectiva, con la inteligencia humana cada vez menos utilizada. Vamos a ver cómo arreglar esto durante este episodio muy especial. Bienvenido al podcast, Manel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Johnny? Muchas gracias por invitarme. Te has equivocado. Yo creo que estás hablando de otra persona, porque esto de meter sabiduría y pionero, yo creo que esperabas a otro que se arrimara por aquí. Creo que no. Y a la vez estoy muy afortunado al tener a mi nueva coanfitriona en el podcast, Sai Nuba, que va a complementar la conversación con su perspectiva española y su floridura artística. También como educadora pionera en España. Bienvenida, Sai, ¿cómo estás? Muchas gracias. Esas presentaciones deberíamos de apuntarlas, ¿verdad? Claro Y que sí. quedárnoslas Marcarlas. para otros eventos. Son muy peculiares. Como nos presentas es muy bonito y muy peculiar. Se nota tu cariño. Bueno, Manel, vamos a empezar con tu historia y quiero que hables un poquito de tu carrera hacia la docencia y el punto donde empezaste por primera vez a innovar en el aula de una manera proactiva. A ver si estabas consciente de eso o si fue algo por accidente. Empecemos. Absolutamente con por tus ideas. accidente. Tener cierta intención parecería como que sabía muy bien por dónde andaba. Yo creo que, como nos pasa a muchos docentes que empezamos, básicamente era el hastío y el aburrimiento total, como docente haciendo algo, y una pregunta que me rondaba, y si yo me aburro, los que están enfrente deben de querer cortarse las venas, pero lentamente para que duela mucho, y aún así dolería menos que mi clase. Y coincidió otra cosa también en el tiempo, que yo tenía una inquietud, trabajaba para algunas revistas del sector tecnológico, sobre todo para aquellos que se dedicaban a 3D, infografías, a creación de mundos tridimensionales. Y aunque me gustaba mucho, yo era realmente un wannabe. Un wannabe es uno que quiere ser, pero no le da. Y a mí no me daba la calidad para hacerlo. Pero realmente se me daba mejor hablar de aquello que hacerlo. Entonces era capaz de explicar cosas mejor que hacerlas. Le pasa a alguna gente. A otra gente le pasa al revés. Estos docentes que son o matemáticos o lingüísticas y son muy buenos en su área, pero resulta que al explicarlo no se le da tan bien, ¿no? Así que yo era justo el otro extremo de la campana de Gauss, ¿eh? El que explicaba mejor que lo hacía. Y lo que sí que saqué limpio, en toda aquella faceta de tres cosas esperas que yo tenía, que era un totum revolutum, es que había cosas en el cole que no estábamos haciendo y era la utilización de elementos audiovisuales, otras formas de explicar, la utilización del cuerpo, el lenguaje no verbal, la utilización de todos estos elementos que añaden riqueza al mensaje. Y eso hizo un clic en mi cerebro y dijo, esto lo tengo que traer al aula. Así que abandoné completamente toda aquella parte de generación de mundos tridimensionales y de explicar y de escribir, dando la primera conferencia que había sido la peor conferencia del mundo. ¿Cuál es la mejor conferencia del mundo? La que dio Steve Jobs como cerrar a la clausura de un curso universitario. Bueno, pues en el extremo contrario está la mía, que era horrible. Y dije, esto no es lo mío. No, fue una suerte, porque realmente descubrí que podía juntar, enseñar, que me gustaba enseñar mucho, descubrí que me gustaba mucho estar con los nanos enseñándoles, pero la palabra enseñar cambió completamente de significado. Y era compartir con ellos un viaje y mostrarles situaciones en las que ellos podían andar ese camino. Y ese descubrimiento para mí, que ya llevaba unos cuantos años como docente, tuve la suerte de empezar como docente antes, pero realmente me di cuenta que había sido un privilegiado, porque había entrado como docente cuando uno merecía ser docente, porque no tenía realmente las ideas claras, ¿no?
¿Y en No es qué cuando año veo fue así un eso? chico a riesgo de parecer súper mayor. Esto fue que yo empecé a trabajar en la educación en el 95 y fue alrededor del 2001. Mi hijo tenía un añito y dije, esto no es el sitio. Esto no es esto no es mi elemento, utilizando palabras de Ken Robinson. Tu elemento es que te gusta mucho la tecnología, pero Mm. tienes otra pata que es crear situaciones de aprendizaje. Y ahí es cuando se juntaron los dos vértices y ahí dije, esto es lo que a mí me gusta. Y desde entonces lo que siento es que estoy remando contracorriente, ¿no? Eh, y es una situación que me gusta mucho, pero al mismo tiempo es un poco agotadora. Porque siempre piensas que va sumándose más gente en el barco y se suma alguna gente, pero somos pocos remando todavía. Entonces tengo la sensación que la corriente del barco nos tira en dirección contraria a la que queremos ir. Entonces necesitamos meter más gente en el barco hasta que los que rememos seamos más que la fuerza de la corriente que va en sentido contrario. Y eso fue lo que me pasó. O sea, llega un momento y dice, me gusta la tecnología, pero no por la tecnología. Lo que me gusta es qué puedo hacer con mis nanos con tecnología. Así que no hago grandes tutoriales, no hago grandes cosas en la red para que la gente me siga, que es una opción, pero lo que quiero es currar con mis nanos, como digo yo, y conseguir que ellos crezcan y sean competentes, capaces y sobre todo orgullosos de sí mismos de lo que están consiguiendo, de levantar la cabeza y decir, mira lo que estoy consiguiendo y esto lo he hecho yo y aparte una parte fundamental es lo que he hecho yo y lo que le he ayudado a mi compañero a hacer, ¿no? Y esa parte de este viaje no es individual ni individualista, este viaje es colectivo. Entonces tenemos que ayudar a nuestro compañero que está al lado que tiene algún problema en alguna cosa, yo lo tendré en otras, así que me ayudará otra persona. Y esto es un trueque desinteresado. No lo hago para que tú me ayudes a mí. Yo lo hago porque quiero. Y tú lo tienes que hacer porque quieres. Y en eso ganamos todos. Así que luego lo que he tenido es mucha suerte. Suerte de conocerte a ti, que valoras lo que hago. Suerte de que un día me llaman de LinkedIn y se abrió una puerta. Yo no le llamo LinkedIn Learning, que es como hay que decirlo exactamente para que no se mosqueen, ¿no? LinkedIn Learning. No. Yo le llamo Lote LinkedIn, porque fue una lotería, porque me había tocado a mí y por las cosas del destino, esa lotería, pues digamos que me tocó porque me llamaron, les interesó lo que decía, les gustaba como lo decía y a partir de entonces, pues eso, Bueno, trabajo hay que para ellos. reconocer tu gran trabajo y tu actitud hacia el aprendizaje por encima de la enseñanza, como diría yo. Y quiero preguntar algo al respecto, pero para nada es una lotería, porque en una lotería puede ganar cualquiera, sin Sí, la bueno, preparación me para gusta hacer llamarlo nada así para bueno que no con me ganarse sienta el premio. tan grande. Tú sí has Sí, logrado hacer cosas grandes con tu premio. Y vamos a hablar de eso al final, acerca de tus cursos con LinkedIn Learning, por ejemplo. Pero resalta, por favor, esa parte de cómo volverte un inspirador en el aula, facilitando la creatividad de los niños. Y cómo descubriste esa manera de enseñar o de facilitar el aprendizaje. Porque no sé si tuviste una experiencia externa como Sai del mundo del cine o otros elementos que desde tan temprano te hizo entender que hay que cambiar la forma de trabajar en el aula. Porque yo te he seguido varios años, un par de años por lo menos en LinkedIn y he leído mucho de lo que has escrito y siempre tienes un comentario que para muchos es controversial, pero para mí para nada es controversial. Es algo que científicamente está comprobado que esa manera, esa actitud que tú tienes hacia facilitar la creatividad antes de, por encima de instruir conocimientos rígidos, ya antiguados, desde la llegada del Internet, que ya llegó hace muchísimos años, etcétera, para no hablar de las tecnologías modernas. ¿Qué elementos o factores puedes identificar y qué te hizo, por fuera del aburrimiento en general, pero de verdad encontrar esas herramientas claves para volverte un eh, pionero? pues mira, por un lado, yo supongo que tiene que ver también con el viaje que hizo Sai de que el mundo del cine utiliza una serie de elementos que en la escuela es una sensación personal, pero no sé si compartirá, que seguimos sin darle valor. Una de esas es el lenguaje corporal. Esa necesidad de ponerse ante una situación en la que estás incómodo. Yo siempre le digo a los niños,
que les voy a poner situaciones en las que están incómodos. Solo están incómodos, es como el cerebro busca nuevas rutas neurológicas, es como genera nuevas conexiones, es como intenta esa necesidad paliarla con acciones, porque no es el propio hecho de hacer un vídeo. Tú si haces un vídeo y lo haces 50 veces, a partir del 30 es tan aburrido, no tiene ningún sentido. Es el contexto de aprendizaje el que le va a dar riqueza a ese vídeo, el por qué lo hago, el cómo lo hago, esas problemáticas que Manel insiste en ponerme. Quiero que lo hagas, pero quiero que pienses de esta manera. O quiero, me acuerdo de un proyecto que hicimos que le llamamos Eurovisión, entonces cada niño, claro, tienes que conocer Europa, pues cada niño cogió un país, pero, ojo, estás en Eurovisión, así que busca una canción que haya estado en Eurovisión por ese país, búscate la vida. Es decir, no te la voy a dar yo te voy a dar herramientas para que la busques lo mejor posible, pero la tienes que buscar tú. Tienes que quitarle la letra de esa canción, tienes que quedarte solo con la música y tienes que poner como letra de esa canción los datos de ese país que estás buscando, la moneda, la gente. Entonces, lo que es una canción de Eurovisión cantado diciendo Polonia tiene no sé cuántos habitantes, y además quiero que lo grabes en croma y quiero que busques cómo hacerlo. Entonces, tienes que buscarte un productor, tienes que buscarte un cámara, tienes que buscarte un sonido, habla con ellos, llega a acuerdos, busca puntos en común. Al final es lo que hace una productora, ¿no? Es decir, tener diferentes roles, pero al final todo el mundo tenemos que ir a crear el mismo producto. Tenemos un producto. A mí me parece que es una forma muy buena de que los niños conozcan el mundo real. Cada uno tenemos un rol diferente, pero mi rol no es mi trabajo. El trabajo es el de todos juntos. Y eso no hace que yo diga, yo lo hice bien, el problema es de otro. No. El producto es único y tendréis que sentaros a reflexionar qué es lo que ha salido mal y, sobre todo, cómo podemos mejorarlo. Y en ese sentido, todo lo que venía haciendo con 3D, que tienes una estructura temporal, una estructura espacial, me parece que faltaba en el cole, ¿no? Entonces, empecé poniéndole simples situaciones y debe ser como el año, 2000 o por ahí, llegó a mí algo del PBL. Entonces dije, esto es lo que realmente da contexto pedagógico a lo que quiero hacer. Así que me embarqué en el PBL, eso me llevó a CBL, Challenge Based Learning, y de ahí, pues por cosas de la vida, acabé trabajando en la otra punta de España, en Murcia, a 1000 y pico kilómetros donde nací. Y estuve allí durante 2 años y entonces descubrí Design Thinking. Y yo, orgullosísimo de mí mismo, bueno, lo voy a petar, esto voy a reventar porque voy a hacer Design Thinking para maestros. Tonto que era, que ya estaba más que hecho. Pero sí que me permitió profundizar y desde el año 2011, sobre todo, me metí a fondo con Design Thinking. Y creo que esas estructuras lo que ayuda al docente es a montar los peldaños para que los alumnos vayan creciendo a través de las actividades, ¿no? Las actividades en sí no creo que tengan más interés que el hecho de realizarlas. Creo que nos falta muchas veces en educación el tiempo para que los nanos y los profes reflexionen. Vamos un poco a una velocidad de vértigo y no nos da tiempo a reflexionar cómo ha salido esto. Y tenemos miedo de, me ha salido mal. No, si digo que me ha salido mal, ¿qué va a pasar? Y a los alumnos también le damos ese miedo. No, lo tienes que hacer bien. Y de hecho las notas es siempre del bien hacia atrás. Te voy a quitar puntos, te voy a quitar. Y entonces voy con miedo, no va a ser que me quiten. Ya, mira, no se trata de quitar, se trata de ganar. Entonces, para mí lo vas a hacer bien siempre. Y si ves que no lo haces bien, nos vamos a sentar, vamos a hablar y qué cosas crees que no estás haciendo bien. Si te las digo yo, no tiene mucho sentido. Tienes que descubrirlas tú. Y a lo mejor te dice un compañero, oye, no estás centrado, céntrate en lo que estamos haciendo. Ya están teniendo una reflexión. Y todas estas amalgamas, que al final creo que son muchísimas cosas que están dentro del saco, a veces el sistema no nos ayuda. Otras veces simplemente el sistema mira para otro lado. Pues aprovecha que está mirando el sistema para otro lado para implementarlas. Porque sí que es cierto que a nivel teórico, a nivel legal, sí que hay como cierta alfombra que nos protege, pero en la vida real, al día a día, no nos están poniendo realmente las piezas para que funcione. Hay como un mensaje en el aire de, wow, muy bien, bueno, aterrízalo y me cuentas si está así tan de bien como me lo estás contando en un papel escrito, ¿no? Yo digo que muchas veces las cosas porque estén en un papel no suceden. Hablando de inclusión, porque lo pongas en un papel, aunque sea un boletín oficial del Estado, inclusión, igualdad, realmente son palabras, letras escritas en un papel. No tiene valor ninguno hasta que no se pone y aterriza en la escuela y se trabaja todos los días. Hasta ahí no tiene ningún sentido.
Por eso creo que muchas veces las cosas están cambiando a nivel legislativo a una velocidad y al mismo tiempo en la escuela no se le está dando esa calma. Dime. ¿Podrías narrar un poquito algunos ejemplos prácticos de los proyectos iniciales y, digamos, desde tus primeros años experimentando en el aula hacia, digamos, el presente, para no solamente mostrar lo que sí es posible hacer en el aula o bajo tu control y cómo, digamos, de pronto fracasaste con algunos intentos y cómo eso también te llevó a aprendizajes importantes para seguir mejorando y mejorando hasta los grandes proyectos que has hecho últimamente, hasta con herramientas de tecnología desde Finlandia. Y si puedes mencionar también las herramientas tecnológicas que has usado o tú directamente o que has promovido a los niños o que los niños hayan encontrado por propia cuenta. Pues para irnos al inicio tendría que pensar que estamos hablando de hace 12 años. Básicamente cuando empiezas lo que hacemos todos es irnos a las herramientas que ya conoces y llevarlas a otro contexto o otra situación de aprendizaje. Entonces lo que conocía era una aplicación de vídeo que era eMovie, una aplicación de presentaciones que era Keynote y entonces lo que nunca he hecho o he intentado no hacer es explicar cómo funciona una aplicación. Porque creo que es más interesante pedirles cosas y que tú sabes, como docente sabes que esa función está ahí, pero tienen que descubrirla ellos por necesidad. Si no, lo que van a hacer es... Yo quiero que... recuerdo que una vez hicimos una actividad que era, quiero que hagas una entrevista a ti mismo. ¿Cómo hago a mí mismo? Pues primero, ¿qué tendrás que hacer? Saber qué vas a hablar. Bien, lo típico es, lo que hacen al principio es coger el dispositivo. Dices, no, el dispositivo no pinta nada ahora. El único dispositivo que necesitas es un papel y un lápiz. Ahora mismo es eso, porque lo que necesitas es pensar. Y para pensar no necesito nada que no sea calma y si hace un diálogo pues con otra persona, pero un papel y un lápiz, nada más. Al final les dije, sé que se puede hacer con esta aplicación, con eMovie. Ahora, ¿cómo hacerla? Te va a tocar a ti descubrirla. Así que no es tiempo de, no estamos en clase de ciencias, me toca ahora. No. Yo te he dicho que tienes que hacer esto, hablamos tú y yo, cuando son los plazos de entrega, los drafts, porque una cosa que creo que hacemos muy mal en la escuela es que les pedimos los productos finales en una fecha. Y hasta esa fecha, pues puede ir en barrena y nadie le está echando un cable y después le pondré la nota. No, iba muy mal. Entonces, claro, yo me pongo papel de niño y le digo, tío, si iba muy mal, ¿por qué no me avisaste antes? Claro. Y así podría reconducir el proyecto, ¿no? Ahí Y explica. esta fue las cosas que primero hizo. Sí, antes de seguir, explica ahí, por favor, porque ahora tenemos ahí mismo una recomendación súper valiosa. ¿Por qué no instruir o explicar cómo funciona una tecnología a un niño? Tienes todo el respaldo del mundo científico y mi respaldo total en esa perspectiva. Y me cuesta mucho trabajo entender por qué no todo el mundo entiende esa perspectiva. ¿Cómo defiendes, digamos, esa perspectiva y por qué lo ves importante no explicar cómo funciona la tecnología? En principio, porque hay una parte del aprendizaje que es por descubrimiento. Y para que sea por descubrimiento tiene que haber una necesidad. Nadie se pone a descubrir. Lo haces por dos motivos. O porque tienes un interés personal en avanzar en algo porque te gusta, o porque tienes una necesidad que cubrir. A los niños se les echa en cara a los jóvenes de que no, los jóvenes saben mucho de tecnología. No, los jóvenes no saben mucho de tecnología. Los jóvenes saben hacer tres cosas. Una, buscar música en internet porque quieren escuchar música. Dos, jugar a la Play. Y tres, hablar por WhatsApp o mensajería. Fuera de eso, no les creamos necesidades. Tenemos que crearles necesidades a ellos. Y esa necesidad, una de ellas es descubre cómo se hace lo que te pide el profe, que es, quiero que te hagas una entrevista a ti mismo. Y dentro de hacerte una entrevista a ti mismo, podríamos abrir ahí un montón de historias importantes. Cómo va a ser tu lenguaje corporal, cómo vas a utilizar la mirada, cómo vas a utilizar las manos, cómo vas a controlar los tiempos, cómo vas a hacer los ensayos, cómo lo vas a cronometrar, a quién le vas a pedir ayuda, con qué aplicación, cuántas veces lo has intentado. Y todo ese proceso, nosotros tenemos que estar ahí para ayudarles. Entonces, no le marques un final del camino, márcale metas volantes como los ciclistas. Y en esas metas volantes no es para decirle, vas muy mal, te voy a canear, vas a suspender. Eso no le ayuda a nada. Es,
creo que esto lo estás haciendo muy bien, creo que esto necesitas cierta ayuda o cierta reconducción. ¿Te lo puedo dar yo o habla con tus compañeros? Aquí has utilizado el productor, aquí has utilizado el sonido, aquí... Habla con ellos, pregúntales, ¿cómo lo veis? ¿Qué debería mejorar? ¿Qué queréis que esté haciendo? Y cuando hay una reflexión sincera y honesta y constructiva, los niños se abren completamente, los hombres y las mujeres se abren completamente cuando la discusión es honesta, no nos parece mal. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje es constructivo. Si le vamos a decir, esto es una porquería, pues todo el mundo se cerraría y diría, ostras, eso no lo necesito ahí, ¿no? Las típicas de psicología de toda la vida de la regla de los 5. Empezás bien, vamos bien, esto lo necesitas mejorar, bien, bien. Y entonces nos quedamos con la sensación de, oye, pues estoy haciendo cosas bien y no solo me marcan lo malo. Muy importante que a los niños y a las personas en general nos marquen qué cosas podemos mejorar, que es muy diferente decir qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas estamos haciendo bien, porque nos da la sensación de, oye, pues voy por buen camino. No todo es tan malo, no soy tan desastre. Si solo escuchan, como cuando se les marca en un examen en bolirrojo todo lo que está mal, bueno, pues si marcas lo que está mal, marca lo que está bien. Y por lo menos se lleva la sensación de que está haciéndolo tan mal, ¿no? O la nota en negativo, la nota en rojo, o las notas de sobresaliente para abajo, en vez de, venga, vamos ganando, vamos, que alcanzamos. Y sobre todo, creo que lo que gana mucho es que la calificación tiene poco peso y tiene más peso a la evaluación, ¿no? Históricamente la evaluación y la calificación ha ido de la mano y creo que no ayuda nada a que los niños y las familias entiendan cómo va el alumno. Creo que tenemos que cambiar de lenguaje y hablarles de qué cosas suceden en el aula que no, a lo mejor no hay que nombrar ni siquiera asignaturas. Entonces, mis proyectos siempre han sido, he intentado ser, a veces lo he conseguido, a veces no, multidisciplinares, porque no sucede todo dentro de un cajón de ciencias naturales ni un cajón de ciencias sociales. Suceden. Y ahí utilizas lenguaje. Ya estás trabajando comunicación. A veces utilizas elementos de ciencia. Ya estás trabajando o ingeniería, o estás trabajando matemáticas, estás trabajando conocimientos del medio. Esa amalgama de conocimientos seguramente es muy difícil de valorar en un examen o una forma tradicional que a veces el sistema nos obliga para defendernos. Quizás el propio sistema ha generado estos problemas y ahora es muy difícil salir de ellos, ¿no? Pero cuando tienes una conversación con las familias diferente, una de las cosas más bonitas que me ha pasado cuando estuve, bueno, yo siempre me identifico como un bicho verde, yo soy un bicho verde. Entonces, una de las cosas que ha hecho este bicho verde es estar 5 años con el mismo grupo. Es muy raro que eso suceda. Me han permitido en el colegio estar con el mismo grupo desde segundo de primaria hasta sexto de primaria. Así que me conocía a los niños, porque ahora ya están en otras etapas, como, vamos, exactamente, cuando entraban por clase ya sabía quién venía mal, algo le ha pasado hoy, o algo ha tenido, o viene insultante, o estás on fire, venga, rompe con todo y ¿qué quieres? Y llegas a conseguir una cosa que a mí me gusta mucho, es que me digan, Manel, ¿y si? Esa frase me encanta. ¿Y si es que voy a hacer una propuesta? Vale, defiéndemela, argumentala. Entonces, tengo un niño que me pasé como 2 años diciendo, ostras, no lo acabo de coger 2 años enteros, para que luego pensemos y en un año lo evaluamos, ¿no? Porque yo llevo 2 años con él y aún no lo entendía. Pues a veces hablamos de evaluación y de calificación con una facilidad que creo que no se merecen los niños, mucho más profundo. Y yo no lo acabo de coger, no lo entiendo, me cuesta un montón. Y ese niño fue creciendo, 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 creciendo. Y recuerdo una situación en la que nosotros hacemos asamblea todos los días y los miércoles hacíamos asamblea de arte. Así que en esa asamblea de arte, para hablar de su propuesta, tenían que exponerla al resto del aula. Y una de estas cosas que podían proponer dibujos, música, vídeos. Tenía gente haciendo vídeos, unas historias en dibujo animado brutales. Gente que dibujaba con el dedo encima del iPad porque no tenía lápiz y hacía unos dibujos espectaculares. Gente que había repetido años anteriores, ¿no?, conmigo. Y es como, esta niña tiene un talento brutal y nadie lo quiere explotar. No es muy buena en mates, me da igual, es buena en algo. Eso es lo importante, que es buena en algo. Déjala crecer. Y uno de estos niños, que no acababa yo de enganchar, de decir, no sé qué pasa en su cabeza, presentó una propuesta hecha con una aplicación que se llama Tinkercad, que era hacer objetos en 3D que luego podemos imprimir. Pero él hizo una escena de una película de Matrix
en Tinkercad. Y es como, madre del amor hermoso. O sea, la bala que rompía el cristal, los trozos de cristal, la persona tirándose hacia... Brutal, tremendísimo. Ya, pero esto no lo podemos imprimir, esto es imposible que lo imprimamos. Pero tengo otra cosa. Entonces presentó un coche. Un coche, fantástico. Entonces, entre todo se votó, bien, muy bien. Vale, lo puedes imprimir. Entonces, antes de marchar, le dije, acuérdate que el eje de las ruedas tiene que ser un pelín menos de diámetro, porque si no, va a tener fricción con la rueda y no va a poder moverse la rueda. Ah, Manel, ¿pero qué es fricción? Ah, eso te toca a ti. Eso, yo te he soltado fricción, ahora te toca a ti descubrir qué pasa con la fricción. Y al día siguiente, recuerdo a las 9 de la mañana, llegó al cole y antes de que entrase en el aula me dijo, ya sé lo que es fricción. Yo, ¿vale? ¿Me dejas explicárselo a los compañeros en la tele? La tele es toda tuya. Y le explicó con una animación que se había trabajado toda la noche, una animación en Keynote demostrando lo que era el concepto de fricción. Eso es como, yo me marcho de aquí, ya queda él, crece lo que quieras, y eso fue como algo estoy haciendo bien, algo que sea una cosita. Ahí Y esas cosas son las que... siendo como un buen líder. Y quiero resaltar también lo que dijiste anteriormente, que hay que crear la necesidad. Y ahí lo creaste. Y tienes que seguir en tu rol como inspirador para seguir cultivando líderes jóvenes, para que sean también ellos mismos los tutores y que enseñen a los demás compañeros tanto las cosas técnicas como los conocimientos que van desarrollando. Y pues para solamente dar otro ejemplo, o sea, hay que mirar bien el trabajo de Sugata Mitra. El que no conoce el trabajo de Sugata Mitra desde el 99, creo, ganó el premio de TED, el TED Prize, $1 millón para seguir sus investigaciones, sus trabajos. Empezó con un hueco en la pared en la India, donde facilitó la conexión al Internet a través de un computador a los niños en esa zona marginalizada. Y los niños, por precisamente tener esa necesidad, por vivir en un país pobre, aprendían lo que sea, en grupos pequeños de niños, sin ninguna instrucción, sin ningún adulto enseñándoles absolutamente nada. Y eso es algo que se ha perdido en, digamos, la sociedad moderna, la necesidad de aprender. Y como dijiste, los niños, ¿qué saben hoy de verdad? O sea, técnicamente pueden enseñarle a un profesor muchísimas cosas, pero si no lo saben ya, pueden aprender lo que sea y mucho más rápido que un profesor. Y ahí sí, precisamente hay que resaltar esa parte que dijiste y puedes, por favor, explicarlo otra vez. ¿Cómo creas la necesidad? Como acabas de mencionar como un ejemplo. En general, ¿cuál es tu filosofía y cómo creas esa necesidad, digamos, día tras día para que sea una forma de aprender y estudiar, para que siga, digamos, viva esa curiosidad de los niños para explorar y aprender por propia cuenta? Los niños, las personas en general, pero los niños traen de serie la facultad de ser curiosos. Lo traen de serie. Creo que cuando van creciendo los vamos acotando para meterlos en ciertos cajones que no ayudan a que esa curiosidad que siguen teniendo. Creo que era Richard Gerber que decía que si preguntabas en una clase de 3 años algo, prácticamente todos los niños van a levantar la mano para contestarte. Oye, ¿alguien conoce una flor? Levantan todos la mano. Si eso lo preguntas a los 12 años, te lo van a levantar a lo mejor el 20%, el 30%. Siguen siendo los mismos niños. Simplemente las situaciones que han tenido a lo largo de esos años los han ido acotando y no saben que pueden expresarse. Yo creo que es importante que tengan la suficiente conexión con el profe, es muy importante la conexión personal, para que sepan que hay libertad para preguntar, que hay libertad para generar nuevas oportunidades que no todas salen del profe. Manel, y si cuando consigues una suficiente conexión con ellos, la famosa easy que le llamo yo, y si hacemos esto, y si, propómelo, defiéndelo, y si el argumento es bueno, lo harás, y si no es bueno, te diré, busca el argumento, este no es suficientemente bueno. Habla con alguien. Entonces, creo que esa posibilidad de que el alumno tenga la sensación de que tiene algo que decir o que tiene algo que proponer, aunque sean diferentes salidas. Manel, tú has dicho que tenemos que hacer un flyer, pero a mí se me ocurre hacer un vídeo. Vale, preséntame una propuesta con gente y lo valoramos. Y si creo que es buena y que lo que tenemos que desarrollar se cumple, lo harás. Entonces, muchas veces es
no parte tanto de la actividad en sí, sino de la conexión que tienen con el profesor y de saber que pueden aportar cosas como su propia voz, como una idea alternativa y que no tiene que ir ligada exactamente a una nota, sino a la experiencia de aprender. Y es muy importante eliminar la variable de esto va por una nota, no, esto va por la experiencia de aprender. Y si consigues que los alumnos tengan en valor la experiencia de aprender, es muy difícil que la abandonen el resto de su vida. Y con esa experiencia de aprender, esas ganas de aprender, porque les has puesto en situaciones en las que ellos han podido aportar algo, pues eso se lo van a llevar consigo toda su vida. Y eso es muy importante que no pierdan, ¿no? Que sepan que hay ciertas áreas que pueden crecer.